¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. Ya han pasado 4 años desde que comenzó el otoño y Olaya no ha podido superar la depresión. Consultó con médicos, intentó hacer ejercicio, salir con sus amigos, evitar pensar en lo malo, pero nada de eso funcionó. Con la llegada del otoño, Olaya toma una licencia sin goce de sueldo, se encierra en casa, cierra las cortinas y no se levanta de la cama durante días. Recuerda aquel día de otoño hace 4 años, como si hubiera ocurrido ayer. Estaba lloviendo. Olaya estaba en la oficina mirando por la ventana. En la pantalla del teléfono apareció mamá. Olaya contestó la llamada. Incluso sus compañeros de trabajo cercanos escucharon a alguien gritar al otro lado de la línea. Ellos se miraron y al ver la palidez en el rostro de Olaya, comprendieron que algo grave había pasado en su casa. Olaya colgó y salió de la oficina. Un par de minutos después, regresó por su bolso. Dijo que había pedido permiso al jefe y salió corriendo sin dar más explicaciones. Algo terrible había sucedido en la familia de Olaya, algo que dividiría sus vidas en antes y después. Antes, ellos eran felices. Mamá, papá y 2 hermanas con una diferencia de 9 años. Desde que Olaya tenía memoria, siempre había pedido a sus padres que tuvieran una hermana pequeña. Parecía que los padres no se oponían a tener otro hijo, pero simplemente no lograban concebir. Olaya veía con envidia a sus amigas y compañeras que tenían hermanos y hermanas. Ellas la envidiaban a ella por ser la única hija en casa, pero ella les envidiaba a ellas porque nunca estaban solas. Luego, mamá se quedó embarazada. Olaya acariciaba la barriga de mamá y no podía esperar para conocer a su hermanita. Recuerda con claridad el día en que ella, su papá y su abuela fueron a recoger a mamá del hospital. Su papá tomó en sus brazos al paquete envuelto en una manta rosa, se sentó y dobló una esquina de la manta para que Olaya pudiera ver a su hermanita. Olaya vio su rostro arrugado y comenzó a llorar desconsoladamente. No podía parar. Los padres intentaron consolarla. «Olaya, hija, ¿qué te pasa?» Después de calmarse un poco, Olaya miró a su mamá y dijo, «La quiero tanto». Antes de que naciera, Olaya ya sabía cómo iba a llamarse su hermana. Incluso la llamaba por su nombre cuando aún estaba en el vientre de mamá. Vicky, Viquita. El papá quería llamarla Ana, pero Olaya fue tan convincente que no le quedó más opción que aceptar su elección. «Papá, ¿pero qué dices? ¿Ya se han acostumbrado a ese nombre? No se puede hacer eso con los niños». A todos les encantaba Vicky. La consentían y le dejaban hacer muchas cosas. Ella no conocía la palabra no. Olaya siempre defendía a su hermana, tanto ante sus amigos como frente a sus padres. Ellas eran una familia perfecta, la que muchos envidiaban. Olaya terminó la escuela y se matriculó en la universidad. Fue en ese periodo cuando Olaya y Vicky empezaron a distanciarse. No fue porque Olaya dejara de querer a su hermana, sino porque Vicky estaba creciendo y quería que los demás la trataran de manera diferente. Hizo nuevos amigos y comenzó a interesarse por cosas que sus padres no comprendían. Quería salir por las noches, en lugar de estudiar. Mamá le pedía a Olaya que hablara con su hermana, confiando en que ella le haría caso. Pero
todo resultó al revés. Vicky se enfurecía cada vez más con Olaya y se alejaba de ella. Luego, Olaya conoció a un chico y comenzó a pasar todo su tiempo libre con él. Ahora ya no iba al cine con su hermana, sino con Arturo. También salían juntos al parque y paseaban por la ciudad. Por un lado, Vicky sentía celos de Olaya por Arturo, pero por otro lado, respiró aliviada de que el control total de Olaya sobre ella hubiera terminado. En el tercer año de universidad, Arturo propuso a Olaya vivir juntos. Para entonces, él ya estaba trabajando y el dinero que ganaba, junto con el apoyo económico de sus padres, sería suficiente para alquilar un apartamento. Tras hablar con sus padres, Olaya se mudó a un piso de alquiler. Vicky estaba allí, con los labios hinchados, observando a su hermana mientras ella pedía un taxi. Bueno, que lo haga. Al fin y al cabo, eso está bien. Así me quedará más espacio. Vicky, ven, dame un abrazo. No te preocupes, hermanita, voy a visitarte seguido. Y tú ven a visitarnos. Arturo y yo siempre estaremos felices de verte. Vicky entró a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Parecía que, en su cabeza infantil, la situación se veía muy diferente a como la entendían los adultos. Olaya, su hermana más cercana y querida, la había dejado. La había cambiado por un chico. Olaya y Arturo vivían bien juntos. Los fines de semana solían visitar a los padres. Vicky, al enterarse de que su hermana venía, cada vez más frecuentemente se iba a caminar por la calle. Salía hasta tarde para no encontrarse con ellos. Un día conoció a un grupo de chicos mucho mayores que ella. Desde entonces, Vicky se volvió simplemente insoportable. Respondía a sus padres, les robaba dinero, dejó de estudiar y empezó a faltar a clases con frecuencia. Los padres le decían una y otra vez, ¿en quién te has convertido? Olaya nunca fue así. Nunca nos dio tantos problemas. Y esas palabras solo enfurecían más a Vicky. Empezó a llamarse a sí misma el problema. El problema para los maestros, el problema para sus padres, el problema para ella misma. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer en sus redes sociales los primeros reposts y comentarios sobre el suicidio. Nadie los notó, o si lo hicieron, pensaron que era un exceso típico de la adolescencia. Llovía. Mamá, que ese día estaba libre, acababa de regresar del supermercado. El paraguas empapado, los pies mojados hasta los huesos. Escuchó en silencio. En la casa reinaba el silencio. Pensó para sí misma que, a pesar de sus prohibiciones, Vicky debía estar de nuevo dando vueltas por ahí. Tomó la bolsa y se dirigió a la cocina. En ese momento, se dio vuelta hacia el pasillo y vio los zapatos de Vicky. ¿En qué se habrá ido en semejante clima? Entró en la habitación de su hija y se quedó paralizada. Su hija de 14 años yacía en medio de la habitación, con espuma en la boca. Con las manos temblorosas, mamá llamó a la ambulancia y luego llamó a su marido y a Olaya. Sobre la mesa había una nota. El problema se ha resuelto. Después, los médicos que llegaron rápidamente hospitalizaron a la niña. Mamá la acompañó en la ambulancia. Más tarde se dio cuenta de que había salido de casa en pantuflas, sin siquiera cerrar la puerta. El miedo era tan grande que sentía como si su corazón fuera a pararse. Olaya y su padre llegaron casi al mismo tiempo al hospital. Los médicos le dieron un sedante a mamá
y ella se quedó sentada en un banco del pasillo, frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, esperando que algún médico saliera. Olaya corrió hacia su madre. «Mamá, ¿cómo está Vicky? ¿Está viva? ¿Qué ha pasado?» La mujer miraba fijamente un punto. Se tragó unas pastillas. El médico dijo que su estado es crítico. Vicky seguía con vida, pero ni siquiera los médicos sabían si sobreviviría o no. Les dijeron a los padres que necesitaban tiempo. También les informaron que Vicky había perdido al bebé. «Doctor, nuestra niña estaba embarazada. Si solo tiene 14 años». A veces esas cosas ocurren en la vida. Durante 2 días, los médicos lucharon por la vida de Vicky, pero perdieron la batalla. El padre, la madre y la hermana estaban devastados. Cada uno de ellos estaba tan mal que ni siquiera podían hablar de ello. Quisieran esconderse en un rincón y no ver a nadie. Cada uno de ellos se culpaba por no haber notado que algo estaba mal con Vicky, por no haberle prestado la atención y el cuidado que necesitaba. Olaya, junto con la policía, trató durante mucho tiempo de averiguar quién era el padre del bebé que Vicky llevaba en su vientre. Pero, como resultó, en la escuela, Vicky no tenía muchos amigos, y, si se quiere ser más precisa, no tenía ninguno. Una compañera de clase le contó a Olaya que varias veces había visto a Vicky en compañía de chicos de fuera de su barrio. Eran chicos mayores, que fumaban, bebían alcohol y a veces consumían drogas. Parecía que alguno de esos chicos era el padre del bebé de Vicky, una niña de 14 años. Después de la muerte de su hermana, Olaya cayó en una depresión profunda. A veces se sorprendía a sí misma pensando que tampoco quería vivir. Pero entendió que tenía que seguir viviendo, al menos por sus padres. Olaya rompió con Arturo. Vive sola en un departamento alquilado y trabaja. Sus padres le ofrecieron regresar a casa, pero Olaya ni siquiera puede entrar en la habitación de su querida hermana. Con la llegada del otoño, Olaya tomó una licencia sin goce de sueldo. Se encerró en casa, bajo las cortinas, y pasó días enteros sin levantarse de la cama. Y sobre la cómoda estaba la foto, aquella en la que salían todos juntos, mamá, papá, Olaya y Vicky. Y en esa foto todos eran felices.